leamos una vez más esta porción de la cual partimos, de Hechos 9, 4 al 6. Hechos capítulo 9, versículo 4 al 6. Dice la palabra del Señor aquí, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, ¿qué le decía? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hasta ese momento, Saulo vivía en un propósito equivocado. Él se deleitaba en hacer lo que hacía, pero Dios tenía un propósito. Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Allí se puso en el propósito de Dios. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahí se te va a decir lo que vas a hacer. Ahora, si leemos siempre en este capítulo 9 del libro de los Hechos, quiero leerle otro versículo más. Del mismo capítulo 9, y es el siguiente. En el versículo 15, cuando Dios trata con Ananías, que es al hombre que iba a usar para cumplir o que Saulo comenzara su propósito, porque Dios, observemos que Dios va a usar personas a nuestro alrededor necesarias para que cumplamos el propósito. Quizás en el momento usted no lo entiende, pero ¿cómo? ¿De dónde? Pero Dios va a proveer los recursos y a poner las personas necesarias en el camino suyo a fin de que usted siga el propósito. Es decir, cuando nosotros buscamos el propósito de Dios, cómo alcanzarlo, cómo cumplirlo, nos podemos quedar varados pensando que cómo voy a hacer, eso no es para mí. Por ejemplo, si a Esther le hubieran dicho, tú vas a ser reina, ¿usted cree que lo hubiera creído? ¿Cómo voy a llegar a ser reina? Si a Jacob le hubieran dicho, uno de tus hijos te va a sacar de la pobreza, te va a sacar de la miseria, porque va a venir hambre a la tierra de Israel, va a venir hambre a esta tierra, pero un hijo tuyo va a ser gobernador de Egipto. ¿Cómo? Si ni siquiera era egipcio, era judío. ¿Y cómo iba a llegar a ese gran poder? Pero yo lo que trato de decir es que nosotros no batallemos ni nos compliquemos tratando de investigar cómo, porque Dios irá poniendo las personas idóneas en el camino para desarrollar el cómo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora miren lo que dice el verso 15 de Hechos 9. El Señor dijo, ve, le dijo ¿a quién? A Ananías, porque Ananías estaba temblando. Si leemos los versículos anteriores, con miedo, le dijo, desde el 14 dice, aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ¿sabe qué? Ve, porque instrumento escogido
me es este para llevar mi nombre en presencia de quienes, de los gentiles y de quienes más, y de reyes y de los hijos de Israel. Mire quiénes van incluidos allí. Van gentiles, pero no solo gentiles, también van reyes. Había un propósito específico porque Dios había dicho, bueno, Pedro no puede llegar a los reyes. Vamos, Juan, no, tampoco. Y los quedó mirando a todos. Pero con cada uno de ellos había un propósito. Pero en Saulo, a ese hombre que andaba allá haciendo de las suyas contra la iglesia, dijo, a este lo ocupo y tengo un propósito con ellos. Entonces, Dios tiene un propósito para la vida suya. Dios tiene un propósito para mi vida. En el momento a veces nosotros no lo entendemos. Y le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Y el verso 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. De eso me voy a encargar yo. Pero tú te encargas, le dijo a Ananías, solo de ir a orar por él. Ve a orar por él. Algo sencillo que iba a hacer Ananías era orar por él, a poner las manos. Él cuando llegó, solo llegó, le dijo, aquí me mandan, hermano Saulo, vengo a orar por ti. Y recobra la vista, porque estaba ciego. Y recobró la vista. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Denle un aplauso a Cristo. Entonces decimos que cada persona, decíamos en primer lugar, nace con un propósito. Cada persona, como aguas profundas, es el consejo en el corazón del hombre. Mas el hombre entendido lo alcanzará, dice el proverbio. También aprendimos que Dios tiene un propósito para todos, para todos. Va a decir, pero ¿cuál es mi propósito? Hay un propósito. Hay un propósito para todos. Hasta para el faraón había un propósito. Hay gente que realmente no entiende en el momento. Y en tercero decimos que el propósito de Dios no puede ser estorbado. Es decir, nadie lo puede detener. Una vez que usted se acomoda en el propósito de Dios en su vida, no puede ser estorbado. Es decir, nadie lo puede parar y detener y decir, no, ¿sabe qué? Yo voy a interrumpir ese propósito. Porque varios se han opuesto. Cuando nació Jesús, nosotros sabemos que el rey Herodes mandó a matar a todos los niños. ¿Para qué? Porque dijo, se va a levantar según él un rey que le iba a quitar el poder. Porque él no entendía el propósito de Dios. Pero entonces dice Dios, no lo pueden matar. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Lo sacó del pueblo de Israel y lo llevó a Egipto a esconderlo allá para que creciera allá a su tiempo, por mientras las cosas se calmaban aquí. Nadie lo puede destruir, el propósito de Dios. Lo mismo aprendimos que fue con Moisés. Lo mismo fue con Saulo. Después de que él había aceptado a Jesucristo, lo buscaron para matarlo, no solo una vez. Los mismos hermanos lo ayudaban descolgándolo. Mira, hay cosas que se hacen que pareciera una locura, pero Dios está cumpliendo un propósito. ¿Cuántos alaban al Señor? A veces que es necesario que alguien vaya a la cárcel, pero Dios está cumpliendo un propósito. Hechos 16, ahí está registrado un caso donde Pablo y Silas llegaron a la cárcel, pero Dios quería cumplir un propósito con ellos, y era salvar el carcelero y toda su familia y muchos presos, y fueron salvos. Entonces, una vez que Dios ha establecido su propósito para nuestras vidas, nadie puede cambiarlo. Por eso usted de rodilla debe decir, Señor, ¿cuál es tu propósito en mi vida? En cuarto lugar, el propósito de Dios es lo que prevalece. Es decir, no
No puede, cuando es el propósito de nosotros, es un propósito que es posible que decaiga. El propósito a veces de nosotros nada más, pues muere. Nosotros hemos visto la mano de Dios acá en la iglesia, la congregación, y cómo Dios ha llevado cada vez que nos reunimos, evaluamos varias cosas, el crecimiento y desarrollo de la iglesia, y podemos ver una iglesia firme, fuerte, sólida, consolidada, y que ahí va creciendo en el propósito de Dios. No así cuando es algo de los hombres. Cuando es algo del hombre, de repente está y luego no está. Usted ha visto de repente que se comienza algo y luego no lo termina. ¿Por qué no lo continúa? Si es el propósito de Dios, va a prevalecer. Proverbios 19:21 dice, Proverbios capítulo 19, en el versículo 21, leamos esta palabra, Proverbios 19:21, dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Entonces, y en otra versión dice, pero el propósito del Señor prevalecerá. Mire bien, en esta versión habla del consejo y en otra versión dice, pero el propósito del Señor prevalecerá, es decir, el propósito de Dios permanecerá allí. Ahora, las vidas de los hombres y las mujeres no son más que un vapor. Sin embargo, el propósito de Dios se puede cumplir en diferentes generaciones. Le voy a explicar esto. Hay veces que uno puede comenzar algo y lo puede continuar otra generación. No así como los políticos, por ejemplo, a veces que, por ejemplo, el presidente de México, el actualmente, estaba siendo criticado porque detuvo el proyecto del nuevo aeropuerto, ¿verdad? Que lo empezó el gobierno anterior y él dijo, no, ¿para qué lo vamos a parar? Y no sé cuántos millones ya habían gastado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor va a decir, bueno, es que van a decir que aquel fue el que lo hizo. Entonces es mejor que se inicie algo que yo quiero hacer. A veces hay proyectos que los gobernadores, los gobiernos no los impulsan porque ellos solo los van a empezar. ¿Me entiende esto? Porque ellos solo lo van, porque son proyectos grandes, son proyectos de largo plazo, no son proyectos tan cortos. Pero los proyectos del gobierno de Dios, esos pueden ser a mediano y a largo plazo, pero eso no importa si yo no lo terminé. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque es el propósito de Dios. Dios le había dado ya a David, por ejemplo, que construyera su casa. David ya tenía en el corazón que iba a construir su casa, que iba a construir el templo. Y sabe que David ya tenía todo, ya estaba preparado todo. Cuando ya iba a empezar la obra de construir, ¿qué le dijo Dios? Detente, David, tú no vas a construir mi casa. ¿Cómo? No, si yo me he matado, he trabajado, le he echado de todo, ya tengo los planos, ya tengo la madera, ya tengo todo. No, tú no, tu hijo lo va a hacer. Tú has derramado demasiada sangre y no te mereces ese privilegio, porque David era un guerrero y había matado muchos, miles. Entonces le dijo, no, y la casa es muy sagrada y mejor. Pero mire cómo, pero él empezó. Él comenzó, porque ese era el propósito de ¿quién? De Dios. Si aquí nosotros tenemos cualquier proyecto, y si es el propósito de Dios, no importa si el proyecto es a largo plazo, a 30, a 40 años, y alguien va a decir, pero ¿cómo cree el pastor si de aquí a 40 años va a estar viejito? ¿Verdad? No, pero es que no es mi propósito, es el propósito de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y las nuevas generaciones siguen ese propósito porque es de Dios. Y ellas se montan en el propósito de Dios y sigue ese propósito de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso?
Entonces, qué bonito es estar en el propósito de Dios. En el día de la Biblia, el domingo antepasado, estábamos mencionando de que la Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años. Mire bien, por aproximadamente unos 40 hombres. Pero ¿quién era el del propósito de escribir la Biblia? ¿Dios o el hombre? Era Dios. Y observe usted desde donde Dios comienza a revelar cuántos años terminaba un hombre y moría, y a los años se levantaba otro y seguía escribiendo, porque la obra no era del hombre, la obra era de Dios. Ahora entiende lo que quiero decirle, es que cuando usted está en el propósito de Dios, no es el propósito suyo, es el propósito de Dios. Y si está en ese propósito de Dios, nadie ni nada lo puede parar, lo puede detener. Usted va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir. Vengan enfermedades, vengan tiempos de miseria, de escasez, venga lo que venga, usted va a seguir. Vengan oposiciones, usted va a seguir. ¿Se acuerdan de Nehemías? Nehemías lloró en su corazón cuando le llevaron la noticia, estando él cómodamente en el palacio, y le llevaron la noticia que Jerusalén era un desastre. Sus muros habían caído, estaba desolada. Los ricos, los poderosos habían hecho lo que habían querido con la gente y el pueblo perecía. Porque allí se encontraban unas personas barbarias que estaban humillando, estaban manipulando. Entonces él, dice la palabra, que se fue, ardía su corazón y llegó para construir esos muros. Y aún con toda la oposición, él logró construirlos. Y le voy a decir algo, y no solo eso, sino que fue hasta gobernador. ¿Sabe por qué? Porque estaba en el propósito de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dele un aplauso a Jesucristo. Y le voy a decir algo. Hay cosas que no parecen y las menciono y quizás alguien las malentienda. Por ejemplo, el embarazo de una muchacha. Puede ser de que diga, es que no fue bajo mi voluntad, ¿verdad? Que fue un embarazo que no deseado por alguna razón o consecuencia, lo que sea, pero la cosa es que hay un embarazo. Y ahora viene a mí y me dicen, mire, este feto, este embarazo, queremos deshacernos de él, tenemos poquitos días, poquitas semanas, y la ciencia dice que se puede. Entonces yo tendría dos razones para decirle que no. La primera es la Biblia, que ya sea de quien sea que haya sido engendrado, ya es un ser humano. Amén. Ya es un ser humano. Es la primera, ya es un ser humano, ya usted no puede, porque si bien es cierto, no fue con su gusto, no fue planeado, fue como quiera que haya sido, pero ahora ya es un ser humano que está en su vientre. Por eso nosotros estamos contra el aborto, ¿verdad? Por si alguien pensaba lo contrario. Entonces, no se puede, ya es un ser humano. Algunos dicen que no, que puede tener ya tantas semanas y tanto lo que sea, que no es un ser humano. Ya es un ser humano. Y la segunda razón por qué no puede es porque hay un propósito. Amén. Quizás usted no lo entiende, pero Dios tiene un propósito con ese muchacho o esa muchacha. Usted no sabe que el que lleva en su vientre es el que mañana lo va a sacar de apuro. Es el que mañana lo va a representar, es el que mañana va a defender un pueblo, es el que mañana va a pastorear una congregación, es el que mañana va a trabajar para ayudar a su familia. Amén. Entonces,
Usted no conoce el propósito, aunque la manera en que se dio el embarazo no es la manera correcta. No es la manera correcta. Por eso le digo, algunos van a decir, bueno, va a decir que esa es la voluntad de Dios. Si usted está dentro de los propósitos de Dios, es el propósito de Dios y no es el mío. Entonces el propósito de Dios no puede ser estorbado. El propósito de Dios prevalece. Número 5, Dios cumple su propósito en todos los creyentes. Filipenses capítulo 2, leamos esta porción, Filipenses 2, versículos 12 y versículo 13. Filipenses 2, versos 12 y 13. ¿Qué dice la palabra ahí? Por tanto, Filipenses 2, versos 12 y 13, si lo tiene ahí. Muy bien. Versos 12 y 13 dice en Filipenses: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire qué bueno. Esta otra versión dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con amor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad en sus propósitos. Entonces, Dios es el que tiene el propósito para cada uno de nosotros. Mire, cuando usted se vino de su país, ¿qué fue lo que dijo? ¿A qué venía para acá? ¿Cuál era el propósito? Ajá. ¿Sabe? Hay un canto que me gusta y ya lo hemos cantado en el grupo norteño, y ese canto que dice, se llama, creo que Los Indocumentados, así se llama. Dice: dejé mi patria esperando encontrar con una vida diferente a mi paso, y me introduje aquí en la Unión Americana. Conseguí cartas aunque todo fuera falso, con la ambición de conseguir ciudadanía. Traté inmediato de que me dieran trabajo, y como estaba a la puerta la amnistía, conseguí cartas aunque todo fuera falso. Y dice el coro: me habían dicho que en este país no hay hambre y que el dinero se conseguía en abundancia. Por esta causa abandoné yo a mis padres para acabar con la pobreza en que yo estaba. Pero me gusta la otra estrofa que dice: ahora me encuentro solo en un país extraño, y les confieso que hasta veces he llorado cuando me acuerdo de mis seres tan queridos. No más mi Dios por puro amor me ha consolado. Qué tremendo. A ti, Señor, que cuidas del desamparado, cuida en tu gracia que nunca me abandones. Si en otro tiempo te ofendí en mi arrogancia, arrepentido, hoy te pido me perdones. Y luego dice: si a este país llegamos a buscar dinero, el evangelio de Jesús nos ha salvado. Por esto nunca me avergüenzo. Nos ha pasado a muchos indocumentados. O sea, la canción al final habla de que trae un propósito, y es ganar dinero. Pero muchos aquí encontraron al Señor. Encontraron. Y entonces, si Dios los movió y los tiene ahora en esta congregación, es con un propósito. No es solamente que venga. El propósito era ganar dinero, era hacer dinero. Era hacer dinero.
Mire, y aquí puede hacer, hay gente que trabaja su horario normal, trabaja sus 40 horas, pero adicionado a ello, agarra otros trabajos extras, especialmente los que trabajan en construcción. Están esas oportunidades, los que trabajan en pintura, los que trabajan en electricidad, los que trabajan en qué más, de chef, que les sale, pero usted tiene que buscar el propósito. ¿Será solo pasar trabajando? Quizás el propósito suyo es venir solo a trabajar y trabajar y trabajar. No, Dios tiene un propósito diferente también para su vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Es bendecirlo, es traerle bendición, ser parte de una familia grande. Hay que encontrar ese propósito. Entonces, Dios cumple su propósito con los creyentes. Dios, número 6, Dios trabaja a través de todas las situaciones para cumplir su propósito. Y sabemos, dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Me gusta este versículo, porque después dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Eso dice Romanos 8:28, porque hay situaciones que nos rodean que nosotros no entendemos. Yo creo que hermana Eldaí, hermana Blanca Say, hermana Candita, 3 mujeres valientes que usted las ve ahí. Cuando llegaron a este país venían a trabajar, pero no sabían que en el propósito de Dios estaba ir a Israel, y acaban de regresar las 3. Denles un aplauso, mira, allá está hermana Candita también. Fueron a darse su vuelta por allá por la Tierra Santa. Sí, entonces, oiga bien, esto, dentro del propósito de Dios, ahora se pasan dificultades, pero hay grandes recompensas. ¿Cuántos alaban su nombre? Los tiempos difíciles pueden hacer que sea complicado, y en ese momento no podemos ver el propósito de Dios, pero muchas veces no queremos que se nos recuerde que Dios está obrando en medio de nuestra dificultad para nuestro bien, pero no queremos allí en ese momento, no queremos aprender. Nosotros, mi esposa y yo ustedes saben que solo tenemos un hijo, pero fue un combo en ese hijo. Hemos aprendido muchísimo de él. Quizás no tuviéramos nosotros ningún hijo, entonces hubiéramos dejado de aprender esa parte y estuviéramos cortos para enseñarle y ayudar a los demás cómo pasar, cómo cruzar, cómo salir, cómo seguir. Por eso es que yo les digo con toda honestidad y sinceridad, a veces se puede sentir un poco duro, pero que usted me diga, es que mi hijo no viene porque tiene mucha tarea, es que mi hijo no viene porque mi hijo no viene. Si yo tengo un hijo que pasó por ahí también y está pasando por ahí también y no ha faltado, entonces yo le puedo decir ¿con qué? Con autoridad real. Porque si no lo tuviera, usted dijera, bueno, si lo que pasa es que los pastores, como ellos no han tenido hijos, no saben lo que es eso. No, por ahí hemos pasado. Entonces, cuando esté pasando por dificultades, no estorbe el propósito de Dios para su hijo. No lo estorbe, porque el propósito de Dios se tiene que cumplir sin dejar a Dios. Su hijo o su hija va a ser un doctor, una doctora, un ingeniero químico, un cirujano, etcétera. Pero esa es la ciencia. Pero no lo puede sacar del propósito de Dios para que siga acá y mañana sea un científico ateo que contradiga entonces no ha ganado nada, más bien perdió, porque ahora tiene un contrario en la casa. ¿Por qué? Porque lo sacó, y entiéndame bien que esto ha pasado en la familia, en muchas familias cristianas. Tal vez no de nuestra iglesia, gracias a Dios que no, porque todos nuestros muchachos que han ido a la universidad siguen perseverando. Pero hay familias cristianas que por enfocarse tanto solamente a la ciencia, a lo material, y Pablo mismo lo dice,
se han apartado de la fe, del fundamento, del propósito de Dios. Ahora nos podemos dar el elogio como padres y decir, bueno, yo tengo un hijo que es científico, tengo un hijo que es doctor, pero nos daría vergüenza decir, tengo un hijo que es ateo, que tengo un hijo que ahora su abuelito es el mono, que tengo un hijo que ahora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo sacamos del propósito de Dios. Nosotros debemos de guiar a nuestros hijos a buscar el propósito de Dios. ¿Cuál es, hijo? Qué bonito es que haya en un lugar una persona que es profesional y que es cristiano, ¿verdad? Que sabe que la ciencia tiene un límite, pero qué precioso es que le diga el doctor ahora, mira, mija, mira, esta situación está complicada, ¿verdad? Los estudios indican que es bien difícil lo que te está pasando. Pero sabes, te quiero decir algo, yo creo en alguien que puede deshacer esto, aleluya, que va más allá de la medicina, se llama Jesucristo, se llama Dios, créele a Él, qué bonito, amén, qué precioso es eso, que esté dando una clase en la universidad y tenemos gloria. Yo me siento orgulloso cuando platicamos con nuestros jóvenes, por ejemplo, hermana Wendy, sé que no está toda la familia hoy acá presente, pero la voy a mencionar porque es algo bonito. Esta vez que fuimos al congreso allá de los jóvenes, tuvimos la oportunidad de sentarnos a tomarnos un café con ella, mi esposa y yo, y hablábamos sobre su trabajo, dando clase en high school. Entonces, a niños, a muchachos del 11 grado. Entonces, y yo le preguntaba, muchos maestros se quejan y dicen que es estresante. Y dice ella, no, para mí no. Yo hago mi trabajo y los dejo y que ellos hagan su trabajo. Pero qué bonito es tener gente preparada en un colegio dando clases con la fe cristiana. Aunque no esté dando clase bíblica porque no es lo que el gobierno la puso. Pero de repente allí tiene muchas cosas para dejarlas ir por bajo. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle ese aplauso a Jesucristo. Tenemos a hermana Ana. Hermana Ana también es maestra de escuela. Ella es de escuela primaria, ¿verdad? Y da clases, también cristiana. Mire, tenemos mucha gente aquí que está mezclada en todos los lados, pero sin desviarse del propósito de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? No se desvíe del propósito de Dios. Vamos a pasar dificultades, pero vamos a ir adelante. Número 7, Dios tiene un propósito mayor. Y ese propósito mayor es salvar a todos los hombres. Porque sabe que el propósito principal de Dios para la vida nuestra es la salvación. Aunque no alcancemos más nada, que alcancemos la salvación. Es el propósito final de todo lo que nos rodea. No importa si es abundancia o escasez o es lo que sea lo que nos rodea. El propósito principal de Dios es salvar su alma. Es que no se pierda. No es que Dios esté al contra de que usted tenga una buena casa, que ande un buen carro, que viva cómodamente en su familia, que viaje. Todo eso es bendición de Dios extra de la salvación. Pero el propósito principal es la salvación. Amén. No se le olvide eso. Ustedes muchachos, muchachas, jovencitos, jovencitas, lo principal es eso, la salvación. El resto va a venir por añadidura. Mire, uno ni siquiera de repente le llega la bendición. Usted haga nada más lo que usted tiene que hacer, pero dentro del propósito de Dios. Porque la salvación es lo más importante. Porque la trompeta va a sonar cualquier momento. Yo les decía, creo que en el inicio de la clase pasada, que un día de esto voy a dar un estudio siempre para ubicarlo ustedes conforme el reloj de Dios. ¿Cuál es el reloj de Dios hasta aquí? ¿En qué hora estamos? ¿En qué hora estamos? La venida de Cristo está cerca.
Y el propósito de haber venido Cristo a la tierra no fue tanto sanar, hacer ver a ciegos, resucitar muertos, fue dar su vida para salvarnos a nosotros. El propósito principal. El resto ya es bendición. Que tenemos, que usted tiene hijos de ingenieros, doctores, etcétera, maestros, esa es bendición de Dios. Pero el mayor orgullo es que todos son salvos. Porque el día de la hora, eso es lo que va a valer. De ahí el resto, hermano, no importa cómo vivió, pero si vivió apartado de Dios, alejado de Dios, no será buena noticia. Gracias por sintonizarnos. Para más información, visítenos en www.fuentedevidaaip.com o en nuestro canal de YouTube, Fuente de Vida AIP, y Facebook, Fuente de Vida LA, o escríbanos un email a fuentedevidala@yahoo.com.